Vamos a seguir el tema que comenzamos la semana anterior. Que tiene que ver con la Escritura, la palabra de Dios, basada en nuestra confesión de fe, en la misma Escritura. Vamos a hablar del párrafo 1, del capítulo 1 de la confesión, que es de las Sagradas Escrituras. Si usted tiene la confesión, lo invito a abrirla ahí para leer el párrafo 1. No es que nuestra confesión de fe sea más importante que las Escrituras, para nada. La misma confesión en el párrafo 1 nos habla de la importancia de las Escrituras y que esta Escritura constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, como hablamos la semana pasada. Creemos que esta confesión resume de buena manera lo que la Escritura enseña en temas fundamentales. Entonces vamos a leer el párrafo 1, vamos a estar solamente en el capítulo 1, párrafo 1, 2 semanas más para ver hoy la revelación general, la próxima semana la revelación especial de Dios y la siguiente semana la cesación de la revelación. Y porque eso hace importante y necesarias para nosotros las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor y luego leemos el párrafo 1 y después abrimos la Escritura en el Salmo 19. Amado Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos que llegan el día miércoles, Señor, para adorar tu nombre, para aprender de ti, de la Escritura, Señor, dale sabiduría, conocimiento. Señor, bendice el esfuerzo que ellos hacen de estar aquí, Padre Santo, y que puedan, Señor, ser nutridos por ti, alimentados por ti, y Padre, iluminados por tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, y pedimos tu gracia y tu bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la confesión en el párrafo 1. Las Sagradas Escrituras, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz, y pongan atención a esto, porque aquí nos vamos a centrar hoy, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Eso vamos a tomar hoy día para nosotros aprender acerca de la revelación general, pero lo vamos a leer completo. La próxima semana veremos esta parte siguiente. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrita esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias. Eso veremos la siguiente semana. Y la última semana del párrafo 1, la subsiguiente semana, veremos esta parte final. Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. O sea, vamos a hablar un poco de por qué ya no tenemos esa revelación como Dios la daba en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esas maneras que Dios se revelaba de manera audible, a través de sueños, visiones, todo eso cesó porque fue condensado y fue completado y escrito en la revelación final, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, el que hayan cesado esas formas de revelación hace las Escrituras necesarias para nosotros. No necesitamos nosotros, para entender la voluntad de Dios, recibir un sueño en la noche, no necesitamos ver una visión o que venga un ángel del cielo. Nosotros necesitamos las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, porque Dios ha dejado su palabra. Toda esa revelación la dejó escrita en un solo libro. Tenemos una postura, como la confesión también lo tiene, que se llama cesacionista, que creemos que todos esos dones extraordinarios por los cuales Dios reveló su voluntad antes cesaron cuando la Escritura se completó. Ya no son necesarios el día de hoy porque tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver primero que todo, hermanos, la revelación general. Cuando en teología se habla de la revelación, se menciona en dos ámbitos: revelación general,
y revelación especial. Cuando hablamos de la revelación general, hablamos de la forma en que Dios se ha revelado al hombre, a todos los hombres, para que puedan de alguna forma conocerle. Y esa forma de revelación de Dios es a través de la creación, primordialmente a través de la creación. Y se llama revelación natural o general. Y la revelación especial es como Dios se revelaba, ¿cierto?, a algunos hombres de una manera específica, ¿cierto?, revelando su voluntad, como por ejemplo cuando le revelaba con voz audible, ¿cierto?, a los profetas o a Abraham, o se presentaba a través de visiones, teofanías, cristofanías, a través de ángeles, y Dios de esa forma revelaba su voluntad especial a su pueblo. Hoy tenemos la revelación especial en nuestras manos y es la palabra de Dios. Pero de manera general Dios se revela a todos los hombres. Salmo 19 nos habla de esa revelación general. Y también nos habla de la revelación especial. Dice el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos está diciendo que esa revelación, esa forma de revelación de Dios es a través de la creación, porque los cielos mismos nos hablan de Dios, de su grandeza, de su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y luego el verso 7 comienza a hablar de la revelación especial, y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran en el corazón. O sea, del 1 al 6 vemos la revelación general, nos habla de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, y luego del versículo 7 nos habla de la revelación especial, que es la palabra de Dios, y cómo esa ley de Dios es perfecta, y nosotros podemos conocerla a través de esa ley, no solo conocerla, sino que esa ley alumbra nuestros ojos, alegra el corazón, hace sabio al sencillo, convierte el alma. Entonces, hermanos, Dios se revela generalmente a todos. Si Él no se hubiera revelado, entonces nadie le conocería. Dios no es un descubrimiento del hombre, Dios, le ha placido revelarse al hombre, porque si no se hubiera revelado, o no se hubiera dado a conocer, entonces hubiera sido imposible para nosotros poder conocer algo de Dios. Dice la confesión que la creación, ¿cierto?, manifiesta de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios. Y eso también lo señala Romanos. Mire, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. O sea, Dios ha decidido revelarse de manera general a todos los hombres, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios se ha revelado a través de su creación. Todas las cosas invisibles de su poder, su deidad, su grandeza, su majestad, se hacen claramente visibles desde la creación. De modo que el hombre no tiene excusa para decir, a mí Dios no se me reveló. No solamente la creación da testimonio, sino que la conciencia misma del hombre. El hombre ha sido creado con una conciencia. Todo hombre, ¿cierto?, desde la creación tiene una conciencia. La conciencia es como un termómetro dentro del hombre, que es el indicador de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la ley de Dios, o las obras de la ley, dice Romanos, han sido escritas en el hombre. Nadie le enseña al hombre que matar es malo. Todas las culturas, ¿cierto?, aún las etnias más alejadas de Dios saben que matar
es malo. ¿Por qué? ¿Porque alguien se los enseñó? No, porque la ley o las obras de la ley vienen escritas en el hombre. Entonces, también la conciencia es una revelación de Dios general al hombre. Por ejemplo, el hombre nace con la conciencia de que hay un Dios, de que hay una deidad. Nace con esa necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque fue creado así. Porque tiene la imagen de Dios plasmada en su ser. Todo hombre tiene es creado a imagen de Dios. Y tiene la conciencia y la creación para saber que hay un Dios. Entonces la Escritura dice, de modo que no tienen excusa. O sea, tiene la capacidad del hombre de razonar sobre Dios mirando la naturaleza. Ahora, esa capacidad de razonar puede ser equivocada, puede corromperse por el pecado. Por ejemplo, los panteístas. Nosotros tenemos a los mapuches, ¿cierto?, que son panteístas. Ellos adoran la creación. No adoran al creador, sino que adoran la creación. Dicen muchos que pueden ver, o la Pachamama y todos esos términos, ¿cierto?, que pueden ver en la creación a Dios, una deidad. Eso es el panteísmo. Y miran de manera equivocada la creación. Miran la creación y producto del pecado, ellos adoran la creación en vez del creador. Y eso dice Romanos, que cambiaron las cosas, cambiaron la de creador, ¿cierto? Cambiaron, dice el verso 23, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios nos entregó a inmundicia. Vemos que en otros países, en otros continentes, adoran los animales. Por ejemplo, en lugares de la India no matan a los ratones, porque simbolizan una deidad, a los elefantes, a las vacas. Entonces cambian al creador por las cosas creadas. En vez de que eso les lleve a adorar, a contemplar al creador, ellos adoran la creación. Pero por eso ellos no tienen excusa. O sea, ellos no pueden decir, a mí no se me habló del Evangelio, a mí Dios no se me reveló. Dios se les reveló de manera general. No todos han sido alcanzados por el Evangelio. Hay personas que han muerto sin nunca haber escuchado del Evangelio de Jesús. Pero aún así, a pesar de que no escucharon del Evangelio de Jesús, ellos no tienen excusa porque las obras de la ley estaban escritas en sus corazones, tenían una conciencia y a través de la creación ellos podían contemplar a Dios. Por eso dice Romanos, de modo que no tienen excusa. Entonces, estas verdades que nos revela la creación pueden ser usadas por nosotros como puentes para hablar del Evangelio. Por ejemplo, muchos misioneros en la antigüedad que iban a predicar a lugares donde nunca se había escuchado de Jesús. Tú no puedes llegar y decir, no, Cristo murió en la cruz por ti, arrepiéntete de tus pecados, o Cristo pagó el precio para que tú pudieras tener salvación, porque la gente no conoce de Jesús. No es, usted puede ir a hablar aquí y la gente sabe quién es Jesús, pero en muchos lugares la gente nunca ha escuchado de Jesús. Muchos misioneros fueron a la India en aquellos tiempos, como William Carey u otros, a otros lugares, y cómo comenzaban a predicar si la gente no había escuchado de Cristo. Cómo los primeros cristianos, el apóstol Pablo mismo llegó a Grecia o a otros lugares con el Evangelio sin que ellos supieran acerca de Jesús. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas. Y cómo ellos hablaron de Cristo, bueno, hablando de la revelación general. Comenzaron desde la creación. ¿Recuerdan cuando Pablo ve esa inscripción del Dios no conocido en Hechos capítulo 17? Y dice, ustedes adoran a este Dios sin conocerle, y este es el Dios que hizo la tierra, y comienza a hablar desde la creación hasta llegar al Evangelio de Jesús. Así lo usaban los misioneros, comenzaban a hablar de la creación, de la revelación. Mira cómo alguien superior, ¿cierto?, una deidad, hizo todas las cosas, las creó, y luego cuando hablaban de la creación, llegaban, él también por amor envió a su Hijo a morir por pecadores. Entonces, de esa forma, nosotros también podemos usar la revelación general como puente para hablar del Evangelio. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, los árboles no son Dios, los animales no son Dios, pero podemos ver algo de Dios en ellos. En el sentido que podemos contemplar la majestad, la gloria del Creador al ver su creación. Porque eso nos revela al Señor. El Salmo 8, vamos al Salmo 8 un momento. El contemplar la creación
No sé si te ha pasado cuando tú ves las montañas nevadas, ¿cierto? O la luna que está tan hermosa hoy, no sé si se fijaron. No sé si eso te eleva a adorar al Creador, al Hacedor de todas esas cosas. Salmo 8. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, miren lo que dice el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, contempla la gloria de Dios a través de la creación y se acuerda de cuán grande es Dios. Y dice, wow, ¿quién soy yo comparado con este hacedor de todas las cosas, con el creador de todo? Hermanos, nosotros podemos alabar a Dios por su creación. Alabamos a Dios por muchas cosas, alabamos a Dios cuando leemos la Escritura, pero a veces no tenemos la Escritura, pero podemos mirar el cielo y alabar y decir, wow, qué grande es el creador de todo. Qué maravilloso es el hacedor de todas las cosas. Y esta creación nos lleva a postrarnos más delante de su presencia, pero también, como dijimos, deja a los hombres sin excusa. Nadie puede decir que Dios no se ha revelado. Mire, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 14. Dice, y cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Recuerden cuando hicieron milagros Pablo y Bernabé, cuando estaban predicando el Evangelio, ahí en Listra, ellos le adoraron a ellos pensando que eran deidades, que eran Júpiter, que eran ciertos dioses. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, verso 15, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. ¿Se da cuenta? La incredulidad, la ceguera del hombre le llevó a igual a ofrecer sacrificios para ellos. Pero ellos les dicen, el Dios que hizo el cielo, la tierra. Él es el que es digno de adoración. Nosotros somos hombres. Entonces podemos usar esta revelación general de Dios como puente para predicar el Evangelio. No es el Evangelio. Recuerden que la misma confesión nos señala que deja al hombre sin excusa, pero es insuficiente para salvar al hombre. O sea, el hombre no se puede salvar mirando el sol, no se puede salvar mirando la luna, no se puede salvar mirando las montañas. No tiene el poder para salvar, porque el poder para salvar lo tiene solamente el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 17. O sea, Dios, como dicen los apóstoles aquí, nos ha dejado sin testimonio. La creación es el testimonio que Dios ha dejado, para que podamos llegar al Creador. Entonces es irracional, hermanos, no creer en Dios. Es irracional. Lo vamos a ver después. Capítulo 17, verso 16. Vamos a ver de más atrás, de más adelante. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y de ahí se toma para hablar del Evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento, que Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, hay un Señor que es creador de todo, y Pablo está usando este conocimiento natural, esta revelación natural o general, para que los paganos puedan llegar al Evangelio, para que puedan conocer al Dios creador. Entonces, hermanos, es una muy buena forma de predicar el Evangelio. No obstante, como dice nuestra confesión, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, esta revelación no salva. El hombre puede llegar a Dios, a conocer al Creador, a contemplar al Creador, pero no pueden ser salvos por esta revelación porque es limitada. Ellos necesitan revelación especial. El hombre, para ser salvo a través de la historia, de la Escritura, en la palabra, nosotros podemos ver que siempre necesitó revelación especial. Siempre necesitó que Dios se diera a conocer. ¿Cómo Adán y Eva pudieron ser salvos? Cuando Dios les dijo que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y él le heriría en el calcañar. O sea, necesitaban esa revelación, creer en la promesa de aquel que podía salvarnos. Siempre se necesitó la revelación especial. Y esa revelación fue progresiva, esa revelación fue de menos a más. No cambió la promesa, pero sí la revelación fue en aumento. Hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y se cumple el pacto de gracia. Entonces, hermanos, necesitamos revelación especial para ser salvo. El hombre necesita esa revelación especial. Aquellos que no son juzgados, más bien aquellos que no creen en Dios y un día serán juzgados delante del Señor, lo serán por la revelación general de Dios, o sea, por la creación. La creación misma dará testimonio, los juzgará por no haber creído en Cristo. Cuando Pablo dice los que son sin ley serán juzgados, y por eso lo está diciendo, no es que ellos no tienen la ley moral de Dios que les fue dada al pueblo, no la tenían algunos pueblos, entonces no podían ser juzgados por esa ley moral de Dios o por los 10 mandamientos, pero sin ley igualmente serán juzgados porque ellos no tienen excusa. Sus conciencias dan testimonio de Dios y la creación. Por lo tanto, hay un juez para ellos, porque Dios se les reveló de alguna forma. Entonces, a nosotros, ¿cierto? Al hombre Dios le ha dado, o a algunos hombres Dios le ha dado su palabra, la revelación especial y final para que ellos puedan conocerle. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán, dice Romanos, sin haber quien les predique? Se necesita el Evangelio para la salvación. Es por esto que debemos predicar la palabra, y eso hace las Escrituras, hermanos, muy necesarias, como dice este párrafo de la confesión. Las hace muy necesarias para nosotros, porque necesitamos predicarla, la necesitamos para la salvación, para conocer a Cristo. Sin ellas, el hombre no puede conocer a Dios. Y hermanos, es irracional creer en Dios. Dice Romanos, no creen en Dios, perdón. Salmos capítulo 14, verso 1, que es citado en Romanos también. El necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, los que dicen que no hay Dios son necios. Por eso dice en Romanos también, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, la sabiduría, la verdadera sabiduría que proviene de Dios, comienza con el temor de Dios. Dice Proverbios. Entonces, alguien que no cree en Dios, alguien que niega la existencia de Dios, es un necio. El ateísmo es necedad. Normalmente los ateos se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, pero la Escritura nos señala que eso es necedad, porque solamente un hombre necio, con un corazón entenebrecido, puede negar la existencia de Dios. Es como, hay tanta evidencia a través de la misma creación, que es como negar, ¿cierto?, a un niño que tiene sus manos y su boca llena de chocolate,
negar que él se comió el chocolate. ¿Cierto? Que el papá le había dicho que no se comía. El niño está diciendo, no me comí el chocolate. No puede lavarlo. ¿Cómo? No puede lavarlo. Pero el niño está diciendo, no me comí el chocolate, y está la evidencia, el chocolate, él tiene en sus manos, se lo comió. Pero a pesar de las pruebas, el necio, el ateo, llega a la existencia de Dios por su incredulidad, por su necedad. Entonces solamente un necio puede negar la existencia de Dios. La Biblia no trata de aseverar la existencia de Dios o no trata de probar la existencia de Dios, sino que la Biblia llega con la presuposición o comienza con la presuposición de que Dios existe, de que Dios es real. No necesita la Biblia comprobar la existencia de Dios. No es un libro que trata de comprobar la existencia de Dios, sino que llega con la premisa, con la presuposición de que Dios es real. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la palabra de Dios. Ya la creación ha revelado a Dios. Ya la creación da testimonio. Y en apologética se usan tres fuentes o métodos o argumentos más bien apologéticos para defender la existencia de Dios. Por ejemplo, uno o los tres más fuertes quizás son el orden del cosmos, o el argumento que se llama cosmológico, que el mundo tiene un orden, tiene un mar que es controlado aún por la luna, tiene estaciones, tiene una belleza, tiene planetas, tiene un sistema solar del universo, ¿cierto? Que funciona perfectamente. Nuestro año, ¿cierto? Es controlado por la rotación, el sol, el día, todo es perfectamente formado, hay un orden dentro de la creación. Tú si tomas un par de letras, ¿cierto? Del alfabeto, tomas las letras del alfabeto y tú las tiras, así las tuvieras escritas o en dados, no sé, las tiras, no se va a formar una oración, ¿cierto? Tú tienes que ordenarlas. Tú tienes que saber el orden de esas letras, tienes que saber cómo se escriben esas palabras y formar esa oración para que quede ordenada. Así también la creación no es producto del azar. Todo este orden perfecto no es producto del azar. Hay un orden y ese orden tiene una mente maestra detrás, que es Dios. Entonces todas las cosas tienen un principio y todas esas cosas que tienen un principio tuvieron que tener una causa. Y esa causa es Dios, es el principio de causalidad. Entonces el universo tuvo un principio, por lo tanto el universo tuvo una causa. Y esa causa es Dios. Ahora, esa causa es externa al universo, por lo tanto esa causa no se rige bajo los principios, ¿cierto?, de que el mundo se rige. Porque algunos tratan de encontrar a Dios en el universo, ¿cierto? Vamos a buscar a Dios. ¿Dónde buscamos las pruebas de Dios? Muchos científicos dicen, no, yo no puedo creer nada que la ciencia no pruebe. Es que la ciencia no se cree. La ciencia no es por fe, son evidencias. Ahora, no todo se puede probar por el método científico. Es imposible. Tiene sus carencias, tiene sus deficiencias. Tú no puedes probar un pensamiento por el método científico. No puedes probar el amor por el método científico. Los sueños que tienen, que son cosas que no puedes tocar. Entonces, todo lo que tuvo un principio, tuvo una causa. Y esa causa final del universo es Dios. Es Dios. Ahora, no puedes encontrar a Dios en la creación. No puedes encontrar a Dios aquí en las cosas creadas. Alguien dijo, es como buscar a Steve Jobs en el iPhone, dentro del iPhone. Voy a desarmar el iPhone para encontrar a Steve Jobs. No, porque Él es el creador. Es imposible encontrarlo adentro. Tú no puedes encontrar a Dios en la creación porque Él está por sobre la creación. Él es trascendente en la creación. Y Él no se rige por las leyes que nosotros nos regimos. Entonces, el orden del cosmos, el origen, proviene de Dios. El orden proviene de Dios. También el diseño detrás del
el diseñador detrás del diseño. Es el argumento teleológico. Afirma que la aparición del diseño y propósito en la naturaleza implica un diseñador. O sea, todas las cosas están inclinadas hacia algo y eso es porque alguien las diseñó para eso. O sea, hay un diseño inteligente detrás de la creación, y ese es Dios. Y para mí el argumento más fuerte de la existencia de Dios es el argumento moral. Por ejemplo, todos los hombres tienen la idea de que Dios existe, la existencia de un Dios. Todos saben que matar es malo, todos tienen leyes morales en común. Por ejemplo, los países tienen leyes morales en común. ¿Por qué robar es malo? ¿Por qué matar es malo? Bueno, porque hay una ley moral, ¿cierto?, escrita en la conciencia del hombre. Si Dios no existe, entonces tampoco existen los objetivos morales, porque ¿quién dijo que matar era malo? Si Dios no existe y la Biblia no es real, entonces ¿por qué matar es malo? ¿Por qué robar es malo? ¿Quién dice eso? ¿Quién pone esas leyes? ¿Podemos ser buenos sin Dios? ¿Quién define qué es bueno? ¿Quién define qué es malo? Entonces no hay moralidad si Dios no existe. Vemos aún en las tribus aisladas del resto de la civilización que tienen un código moral que es similar al de todas las otras personas. Tienen códigos de lealtad. Normalmente no se matan entre ellos. Entonces, eso significa que hay un Dios detrás que nos creó con una conciencia que nos indica qué es bueno y qué es malo. En esa conciencia está escrita su ley, la ley de Dios. Dice Romanos dice eso. Creo que es el capítulo 2. Versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, ellos, a pesar de que no tienen la ley escrita, como el pueblo de Dios la tenía, ellos hacían por naturaleza lo que es de la ley. O sea, naturalmente lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban mostrando, dice el verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia. O sea, independientemente que ellos no conocían que la ley decía no matarás, ellos sabían que no debían matar. Y estaban mostrando que esa ley estaba escrita en ellos, en el hombre. Por ejemplo, ¿cómo Caín sabía que matar a Abel era malo si la ley de Dios no estaba? Si la ley fue dada por Moisés mucho después. ¿Se da cuenta? Si Dios no existe, entonces ¿por qué hay moralidad? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y ese es un argumento fuerte para mí de la existencia de Dios. Creemos en Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, si Dios no existiera, entonces en vano estamos aquí. Pero Dios es real. Él es el creador de todas las cosas. Y Él se ha dado a conocer al hombre y podemos conocerle por gracia y misericordia. Él puede ser conocido porque Él se ha revelado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Desde cuándo Dios se reveló? Desde el principio, desde el mismo Adán. Adán pudo conocer a Dios porque Dios se le reveló. Y recibió Adán también la revelación para salvación en Génesis 3:15. Y Dios le reveló su gracia al no matarlo en ese mismo momento, sino que darle oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, hermanos, si la revelación general no nos da lo suficiente para la salvación, entonces necesitamos una revelación especial de Dios. Y esa revelación especial de Dios, habiendo ya cesado las otras formas de revelación, está condensada en la Escritura. Y eso es la Escritura muy necesarias para nosotros. Porque toda la Escritura, dice
Timoteo es inspirada por Dios, es soplada, es exhalada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Escritura es suficiente, y lo vamos a ver más adelante, la suficiencia de las Escrituras para todo lo que tiene que ver con nuestra alma, para todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, para todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con nuestro crecimiento. La Biblia no es un libro de ciencia. Usted no va a aprender ciencia completamente en la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, no voy a aprender toda la historia en la Biblia, pero todo lo que la Biblia habla de historia, de ciencia, es correcto, no falla, es infalible. Y en todo lo que tiene que ver con nuestra alma y con lo espiritual, con la salvación, con la santificación, es suficiente. No necesitamos nada fuera de la Biblia. Yo no necesito un psicólogo para saber mis problemas del alma, yo necesito la palabra de Dios, porque la palabra es suficiente. Muy bien, entonces esta palabra está escrita y Dios la conservó, la propagó, la preservó en la historia y es la única fuente de revelación, es la única autoridad para nosotros y no necesitamos nada fuera de la Escritura. Oremos, hermanos. Bendito Dios, agradecemos, Señor, este tiempo de estudio. Permítenos, Señor, aprender cada día más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a través de ella, a contemplar también tu gloria, Señor, y tu majestad a través de la creación. Padre, podemos ver tu gloria, ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, perdónanos a veces no ver tu grandeza, Señor, a través de la creación o a través de tu palabra, Señor. No valorarla, no contemplarte más a ti a través de ella. Guárdanos, Señor, de la incredulidad y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.